El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hemos escuchado en la primera lectura de Pedro, San Pedro, cómo él les va a decir, ¿verdad? Nosotros no estamos hablando de algo que oímos, algo que nos contaron, unos cuentitos bonitos, no, nosotros estamos hablando de lo que hemos sido testigos. Hemos visto a Jesús en esa glorificación, y es verdad. ¿Quiénes fueron los que vieron a Jesús en toda su gloria? Pedro, Santiago y Juan. Ahora, la transfiguración es un momento, es un episodio que se da en la montaña, y la montaña siempre ha sido considerada como el encuentro con Dios. Estos hombres, Pedro, Santiago y Juan, van a acompañar a Jesús en ese encuentro con Dios, en esa subida hacia la presencia de Dios, y van a poder ver esa glorificación de Jesús. No a cualquiera se les dio este privilegio, sino solamente a ellos 3. Ellos después van a tener que dar este testimonio de esta transfiguración, de esta glorificación. Pero el Señor también los estaba preparando para el día de la oración en el Huerto de los Olivos. Si nos acordamos un poquito, también en el Huerto de los Olivos van a ser los mismos 3 apóstoles que van a estar presentes: Pedro, Santiago y Juan. Y yo llegué a la conclusión de que estos 3 hombres no hubiesen podido soportar todo el dolor, todo el sufrimiento, toda esa angustia de Jesús en el Huerto de los Olivos. Y es que si aquí en la transfiguración vemos toda su glorificación como Hijo de Dios, en el Huerto de los Olivos vemos toda su pequeñez como verdadero hombre. Recordemos que Jesús tiene estas 2 naturalezas, ¿verdad? Verdadero Dios y verdadero hombre. Por ahí había algunas herejías que decían que Jesús actuaba como Hijo de Dios en algunos momentos y como hombre en algunos otros momentos, ¿verdad? Entonces decía esta herejía que Jesús en el Huerto de los Olivos, así como en la cruz, pues no estaba la parte divina, sino solamente lo humano, por eso había sufrido. Eso es mentira, porque Jesús siempre va a tener presente sus 2 naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. No es por momentos, no es porque ahorita me pongo esto y luego me pongo el otro, no. En todo momento es verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, Jesús va a llevar a estos hombres, Pedro, Santiago y Juan, a estos apóstoles, para prepararlos para ese momento difícil,
para que ellos puedan sobresalir a esta situación, a este problema, a esta crisis, y puedan, fincados en la fe, el reconocer a Jesús como verdadero Hijo de Dios, porque algunas visiones sobre la vida de Jesús, como Ana Catalina Emmerich, como Luisa Picarreta, como María Valtorta, que han escrito sobre estos momentos de la vida de Jesús, coinciden en que es un momento especialmente difícil, traumático, donde si no hay una fe bien anclada, entonces no pudiesen haber mantenido esa fe. Por eso no se lleva a todos, nomás se lleva a estos tres, porque ya los había preparado el día de hoy, de la transfiguración. Y en la transfiguración, ¿a quién vemos en este momento? Pues está presente Jesús. Jesús que representa la nueva alianza. Pero también está presente Elías y Moisés. Moisés que representa toda la ley. ¿Quién es quien escribió la ley? Pues es Moisés, que la recibe directamente de Dios, ¿verdad? Cuando sube ahí al Sinaí, sabemos que recibió las tablas de la fe, que son los 10 mandamientos, pero también es el que va a ir escuchando la palabra de Dios, la va a ir poniendo por escrito para poder tener toda esa reglamentación de lo que el pueblo de Israel tiene que vivir, el pueblo de Dios, en esa alianza que se hace en el Sinaí. Y lo podemos encontrar a lo largo de los 5 primeros libros de la Biblia, que se llaman Pentateuco. Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Van a ser estos 5 libros donde vamos a poder ir encontrando las normas. En el Génesis vamos a ver esa alianza que Dios va a hacer primero con los patriarcas, ¿verdad? Con Noé, con Adán primeramente, con Noé, con Abraham, después de Abraham con sus hijos, Abraham, Isaac, Jacob, que le va a cambiar el nombre por Israel. En el Éxodo ya encontramos la liberación del pueblo de Israel de Egipto, del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y a partir de ahí es de que se va a ir formando esta ley donde el pueblo se compromete a vivirla, que vamos a ver cómo a lo largo de la historia no siempre va a vivir de acuerdo a la ley que recibió de manos de Dios, o como en muchos países, se tiene la ley, ya no me gusta, ya no me conviene y tratan de modificar esa ley, ¿verdad? En algunos otros momentos también las constituciones de los países pues ya no responden a las necesidades del país, respondieron en algún momento, pero ya no están dando esta respuesta, por eso se tienen que ir actualizando también las leyes. Bueno, Moisés entonces como padre del pueblo de Israel, después de la libertad de la esclavitud de Egipto, es el que va a ir recibiendo y poniendo por escrito entonces estas leyes que va a tener que cumplir el pueblo de Israel. Por eso en él está representada toda la ley. Y por eso en la transfiguración está presente la ley mosaica, la ley judía, que Jesús va a ser muy respetuoso de esa ley también. Y el otro personaje que encontramos es Elías. Dentro de la Escritura, dentro de la Biblia, nosotros tenemos 12 profetas, los mayores y los menores. Los mayores, los profetas mayores, son aquellos libros de los profetas que son muy extensos, por eso se les llama los mayores, que escribieron mucho. Y están los menores, que son los libros que son poquita escritura a comparación de los otros. Los mayores pues es Isaías, Jeremías, Ezequías y me falta uno, Daniel. Daniel es el cuarto, ¿verdad? Son los 4 profetas mayores, y los profetas menores pues ahí los encuentran en su Biblia: Amós, Joel y bueno, pues los demás profetas. Todos los profetas, vamos a ver
que van a escribir siempre la palabra de Dios. Algunos van a ser muy bondadosos y algunos van a ser muy severos. En los días anteriores, en la semana anterior sobre todo, hemos escuchado durante la primera lectura al profeta Jeremías. Y vamos a ver cómo Jeremías no quitaba el dedo de la llaga, ¿verdad? Se van a arrepentir porque no se han arrepentido. Como que se oye medio raro, ¿verdad? Bueno, van a tener desgracias porque no se han acogido a la misericordia de Dios. Lo podemos decir de otra manera. Lo podemos decir a la mexicana: sobre advertencia no hay engaño, ¿verdad? Él les decía las palabras de Dios: arrepiéntanse, están mal, están haciendo lo que no le agrada a Dios, están apartándose, se están ganando una reprensión. Pero ante todo, Jeremías todavía dejaba la puerta de la misericordia de Dios. El pueblo no quiso obedecer, no quiso abrir su corazón a Dios, y por eso es de que va a tener siempre esas situaciones difíciles. Yo les decía el día, si no me equivoco, fue el día viernes, donde decía Jeremías, ¿verdad?, que se tenían que arrepentir porque si no iba a venir una desgracia y todos iban a llorar. Y los sacerdotes y los escribas apresan a Jesús, dice, y lo apresaron. Yo había entendido mal en la misa que celebré ahí en el asilo. No sé si yo lo entendí mal o lo leyeron mal, ¿verdad? Pero yo entendí, y lo apedrearon, ¿verdad? Dije, oye, le echaron sin agua, va, ¿verdad? Luego las piedritas, que era una manera de matar a los blasfemos. Pero no, lo apresaron, y después le van a incitar al pueblo para que lo juzguen y lo maten por esos oráculos en contra del pueblo. Y yo ahí le decía a la gente: nosotros tenemos dos opciones, dice el libro de sabiduría: pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. ¿De qué depende de que nosotros escojamos el bien o el mal? La medida en que nosotros seamos humildes o soberbios. Si yo soy humilde, voy a poder escuchar lo que me están diciendo, y si es necesario corregir. Aquí en la comunidad religiosa pues nos han enseñado, nos han dicho mucho, tanto Padre Rayito, Madre Arelí, y por los diferentes formadores que llegué a tener, que pues esa es una máxima del Padre, ¿verdad?, el Padre Rayito: cuando te llamen la atención, cállate. Yo sé que es cuando más queremos decir y queremos defendernos, y cállate. Así nos decía el Padre, ¿verdad? Si lo que te están diciendo es verdad, corríjalo, pero en su persona, no corrija al formador. Si lo que le están diciendo es mentira, cállese y ofrézcalo. Y en su momento las cosas van a salir al aire, se va a conocer. Si te dan la oportunidad, a ver, explícate, bueno, pues si ya me dieron la oportunidad, entonces sí, dilo todo bien, ¿verdad? Pero la verdad, yo no entendía mucho esto y todavía sigo en no que no lo entienda, sino que me cuesta, ¿verdad? Cuando me dicen algo, luego parezco chapulín en el sartén, ¿verdad? Luego salgo brincando. Y me ha costado mucho el callarme, todavía no lo logro, pero lo intento. Pero el pueblo de Israel no se quiso callar y empezó, por ejemplo, a ver, Gabriel, el pan quedó medio morenito, porque, no, es que es la nueva moda, mire que no se me quemó, sino que estoy haciéndolo así, es que usted no entiende. Espérate, cállate, pues a lo mejor te van a decir que está bien, que qué bueno que lo hiciste más doradito, pero ya estamos respingando. Y normalmente le echamos la culpa al otro, ¿verdad? A ver, Susana fue Esmeralda. A ver, Esmeralda, no, Susana. Y ahí se tiran la bolita aquí, ¿verdad? Así somos y siempre estamos tratando de que nosotros salgamos bien. Pero el ejemplo nos lo pone el pueblo de Nínive. Cuando Dios manda a Jonás al pueblo de Nínive,
y les va a decir, ¿verdad? Ninivitas, en 3 días Dios los va a destruir porque se han apartado de la ley de Dios y están haciendo el mal a los ojos de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Nínive? Atacaron a Jonás, lo mataron, lo apedrearon, le dijeron que estaba loco. No, el rey inmediatamente dijo, estamos mal, vamos a pedir clemencia, misericordia. Y ordenó a todo el pueblo, desde el más importante, o sea, él, hasta los animales, ayuno riguroso, nada de comida y nada de bebida, ni agua. Y todos los hombres y mujeres y niños y todos, empezando por el rey, se vistieron de sayal, se echaron ceniza en la cabeza. Pregunta, ¿Dios los destruyó? No. Y después ahí Jonás, ¿verdad? Ya ves, Señor, por eso no quería venir, porque yo sé que tú eres misericordioso y los ibas a perdonar y nomás me pusiste en ridículo. No, qué ridículo. Gracias a ti se convirtió este pueblo. Pero ¿qué diferencia había entre Judea y Nínive? Judea se mantuvo en su soberbia. Nínive fue humilde y ganó la vida. Bueno, pues los profetas, todos los profetas, van a desarrollar esta tarea que Dios les da. ¿Cuál es la tarea de un profeta? Anunciar y denunciar. ¿Anunciar qué? El reino de Dios. ¿Denunciar qué? Todo aquello que está en contra del reino de Dios. Y el profeta por excelencia, pues va a ser el profeta Elías. A mí se me hacía interesante que el profeta Elías sea el profeta por excelencia para el pueblo de Israel, ya que Elías no escribió nada. Es uno de los profetas que no tiene libros en la Biblia. Decía un maestro de Biblia que me dio el Corpus Juanio, o sea, el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y Apocalipsis, y nos decía, a ver, camino a Damasco, Pablo se cayó. ¿De qué animal se cayó? Y pues nosotros pusimos todos, del caballo. ¿Y qué creen? Sacamos 0. Nos pusieron tacha ahí. Y no, pues nosotros, padre, pero es que... No era padre, era laico él. Profe, pero mire, a ver, el primero que me diga con la Biblia en la mano que Pablo se cayó del caballo, tiene 10 y ya pasó el semestre con 10. Pues ahí nos fuimos. Pues nunca dice que se cayó del caballo, nomás dice que el Señor lo tumbó, ¿verdad? Entonces así pues no, pues ya nos quedamos con nuestro 0, vamos a hacer el siguiente examen, ¿verdad? Bueno, pues así también, Elías no tiene ni un libro, pero es el profeta por excelencia. ¿Por qué? Porque supo llevar su tarea a plenitud. Por eso es de que también en la transfiguración está Elías. Si se fijan, la antigua alianza está basada en la ley y en los profetas. Y ahí está Moisés y está Elías. Pero también está Jesús, que asume la ley, que asume los profetas, pero que va a ser la nueva alianza. Y entonces la nueva alianza tiene nuevos requisitos, que no es sino hacer nuevo lo antiguo, es decir, mostrarle el espíritu de esa ley, de esos profetas. ¿Cuál es el espíritu de toda la ley, de todos los profetas, de todo lo que nosotros tenemos que hacer? El amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder nosotros tener vida eterna. Ayer estaba viendo un programa de esos de reality show y decían, ¿verdad? Ese de la academia. Y decía una de la Edith Márquez, creo que está de juez, les decía, muchachos, ya en estos, creo que ayer fue el 4º concierto, dice, ya en estos conciertos los hemos aprendido a amar y a querer. Por eso, nosotros no los queremos hacer sentir mal, queremos corregirlos para que se mejoren. Y lo decía otro de ellos, ¿verdad?
¿no? El que ese sí critica, pero sabroso. Dice, sí, los amamos, pero acuérdense, el que te ama te hará sufrir, así que prepárense para hacerlo, porque los vamos a hacer sufrir mucho. Bueno, pues imagínense cómo es el amor. Bueno, Dios nos ama y quiere que nosotros seamos buenos. Seamos buenos en esa respuesta hacia el reino de los cielos. Yo creo que nos podemos ir con una pregunta. ¿Qué tanto estoy amando? ¿Qué tanto me he estado transfigurando también yo como hijo de Dios? Porque a veces parecemos hijos de la guayaba, de la tostada o de no sé quién, menos hijos de Dios. No, vivamos también como hijos de Dios. ¿Nos va a ser difícil? Sí, porque hay que morir a nosotros mismos. Pero también nosotros tenemos que irnos transfigurando todos los días, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y van a ver que sí se va a lograr. Tampoco nos desesperemos, ¿verdad? Ay, pero es que cada vez que lo intento caigo. No se me preocupen, paso a pasito, paso a pasito. Por ahí decía un letrero en una de las calafias, voy despacio porque llevo prisa. Pues así tiene que ser, despacito, pero pasos seguros. Pues que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima también nos ayuden a irnos transfigurando en lo que somos, hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.